Muy buenas y bienvenidos a la última píldora de la Academy, que bueno, en este caso vamos a continuar hablando sobre cómo operar con dinero real y en esta última píldora vamos a hablar sobre la gestión de emociones. Esta píldora, bueno, en primer lugar me gustaría comentar que realmente podría ser una asignatura entera dentro del mundo de la inversión, porque es un tema muy complejo y muy importante, lo que es la psicología dentro de la inversión. Pero a mí en este vídeo me gustaría contaros un poco mis experiencias personales y el framework, un poco el esquema mental que yo me he construido para intentar, en primer lugar, entender mis emociones y en segundo lugar, dominarlas y controlarlas para optimizar mis retornos invirtiendo. Entonces, bueno, esta píldora a mí me parece de las más importantes de toda la formación. De hecho, es posible que aun teniendo claro absolutamente todo lo que hemos visto hasta este vídeo, perdáis mucho dinero en bolsa si no tenéis claro los conceptos que vamos a tratar. Yo conozco, como ya os he comentado en clase, gente muy inteligente, que considero de las personas más inteligentes que conozco, que han perdido mucho dinero en bolsa por no saber llevar bien por no saber gestionar bien sus emociones. Así que bueno, tengo bastantes ganas de comentaros lo que vamos a tratar en este vídeo y espero que os sea de utilidad. Bien, vamos a hablar de tres temas fundamentales. En primer lugar, sobre las emociones en la inversión. Después vamos a hablar sobre las caídas de mercado, si podemos aprovecharlas, si no, etc. Y por último, lo más importante, hablar sobre qué estrategias podemos utilizar para dominar nuestras emociones. Bien. Hasta ahora, en esta formación, en la Academy, hemos visto toda la teoría, ¿no? Deberíamos ya tener claro qué es el value investing. Básicamente, nosotros debemos valorar las acciones para saber cuál es su valor intrínseco, es decir, el valor de los flujos de caja futuros de la empresa, y como el precio a largo plazo tiende a ese valor intrínseco, nuestro trabajo es comprar las acciones cuando su precio esté por debajo y tengamos este margen de seguridad, que sería cuando están infravaloradas, y venderlas cuando el precio está por encima del valor intrínseco. Esto es algo que, llegados a este punto, todos deberíamos tener claros, pero lo bonito de la inversión y lo difícil es que, aun teniendo esto perfectamente claro y aun teniendo un muy buen valor intrínseco de tu empresa, es muy posible que sigas perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque en la práctica lo que ocurre no es esto tan bonito, sino esto que vemos aquí. Viendo el gráfico, puede que sea como muy sencillo, ¿no? Decir, vale, yo voy a comprar aquí y voy a vender aquí, porque aquí es cuando están caras, y aquí es cuando están baratas. Pero en la práctica esto no se cumple. Lo que se cumple es que a medida que el precio de la acción va subiendo, los inversores vamos, digamos, entrando en una sensación más de euforia y tenemos más ímpetu de comprar las acciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque es simplemente una cuestión lógica y emocional. Nosotros, si por ejemplo no compramos las acciones en este punto y luego las vemos subir hasta aquí, nuestra sensación es que hemos perdido una oportunidad que ya no vamos a poder recuperar nunca y que tenemos que comprar cuanto antes para que las acciones no sigan subiendo. En cambio, si la acción está cayendo, nosotros lo que pensamos es, primero, tenemos miedo de que la acción siga cayendo más todavía, entonces creemos que vamos a tener una mejor oportunidad de compra, llega un punto en el que tenemos miedo, ya no sabemos qué hacer y acabamos vendiendo en el peor momento. Entonces, esta situación se da en la práctica en muchos de los casos y, bueno, puede parecer, ¿no? O todos, yo diría que entramos al mercado con la intención de ser mejores que el resto y comprar cuando están baratas y vender cuando están caras. Y la realidad es que en la práctica no somos capaces de hacerlo y acabamos siendo un inversor más. Entonces, ¿cómo no ser un inversor más y cómo ir en contra del mercado, que es algo mucho más difícil de lo que parece? Pues bien, lo primero que debemos hacer es entender un poco por qué ocurre esta situación, ¿no? Vemos esta gráfica, que es básicamente el conjunto de emociones que podemos sentir los inversores durante estos ciclos del mercado. En primer lugar, solemos sentir un poco lo que os he comentado, ¿no? Vemos una tendencia y decimos, esto está interesante, sigue subiendo y entonces nos entra el miedo y decimos, si me espero más, ya no voy a llegar a tiempo, entonces compramos, todo el mundo hace eso y entonces es cuando las acciones están caras y luego bajan
Y entonces la primera reacción habitual es decir, vale, esto es una corrección, voy a comprar más acciones, pero vaya, luego siguen bajando. Y entonces en ese momento dices, buf, me queda poco dinero, pero es que han bajado tanto que tengo que comprar. Vuelves a comprar y entonces, como todo el mundo está invertido, la gente sigue vendiendo, las acciones siguen cayendo y tú ya no tienes más liquidez que invertir. Entonces llegas a un punto de desesperación en el que crees que te has equivocado, compraste pensando que ya no iban a bajar más y han seguido bajando, te entran dudas, te entra miedo, ves a la gente vender. Y entonces al final, muchas veces, pues acabas vendiendo en los peores momentos. Llega un punto en el que ya mucha gente ha vendido y entonces la gente empieza a entrar en razón, se da cuenta de que se les ha ido de las manos y que no era tan malo como pensaban y entonces vuelven a comprar. Esto es un proceso que se repite una y otra vez a lo largo de la historia y yo personalmente lo he vivido sobre todo en el COVID, que ya estaba invertido. Y bueno, yo uso mucho Twitter, entonces cada mañana entraba en Twitter y coincidía completamente que los momentos de mayor miedo fueron los momentos en los que el mercado estaba más barato. Además el miedo fue aumentando hasta que llegó un punto en el que todo el mundo creía que el COVID iba a cambiar el mundo prácticamente por completo y que no íbamos a volver nunca a nada parecido a la vida normal, y ahí fue cuando las acciones pues estuvieron más baratas. Esto tiene una explicación teórica. ¿Cuál es la explicación? Pues que los seres humanos no somos totalmente racionales, tenemos emociones y estas emociones nos condicionan. Entonces, este es un poco el ciclo de emociones que seguimos. En el punto en el que las acciones están más caras es cuando tenemos una mayor euforia y en el punto de donde están más baratas es cuando hay un mayor pesimismo. Esto no significa que seamos imbéciles. Cuando las acciones están caras, suele ser porque es un momento en el que parece que todo va bien. Entonces nos emocionamos, nos entra esa euforia y nos olvidamos de lo que va mal. Y eso es algo que nos ocurre en la vida cotidiana en muchísimos casos, no solo en la inversión. Y cuando las acciones están baratas, suelen ser momentos en que todo va muy mal, como por ejemplo con el COVID. ¿Qué ocurre? Ahora veremos un poco más en profundidad todo esto. Entonces, bueno, la conclusión un poco de esta diapositiva y de las anteriores no es que tengamos que evitar estas emociones. No se pueden evitar porque somos humanos y las tenemos ahí dentro. Lo que tenemos que hacer es, por un lado, suavizarlas, que es algo que requiere un trabajo interno bastante grande, y por otro lado, dominarlas. Al menos en el mundo de la inversión. Pero yo recomiendo en general hacerlo en todo porque es algo pues bastante útil para la vida. Entonces, bueno, en primer lugar, una demostración de que no se pueden evitar o de que hasta ahora históricamente no se han podido evitar es que, como veis, el S&P 500, el índice americano, ha caído pues muchísimas veces con unas caídas enormes, ¿no? En la crisis del 2008 cayó un 50% y ahora se ha recuperado pues muchísimo, está varias veces por encima. Y bueno, en años anteriores hubo crisis muy grandes donde llegó a caer pues casi un 60%. Al punto de que la media de caída anual es de un 16,3%, que es bastante elevado. Entonces, ¿podemos aprovecharnos de estas caídas? Pues bien, lo primero que debemos hacer si queremos aprovecharnos es entenderlas un poco mejor. ¿Por qué sigue habiendo a día de hoy grandes caídas en bolsa si todos conocemos este gráfico que os he puesto aquí? Si todos sabemos que tenemos estas emociones, todos podemos intentar suavizarlas y dominarlas, ¿por qué sigue habiendo estas caídas tan increíbles? A pesar de que, si tú le preguntas a la gente, todos los inversores te dirán que quieren comprar cuando la bolsa caiga. ¿Por qué cuando cae nadie compra? Pues bien, hay una serie de razones. La primera, como ya hemos visto, es este ciclo de euforia y miedo, que es algo que se mantiene porque son emociones intrínsecas del ser humano. La segunda es que los inversores se apalancan cuando las acciones van bien y esto crea unos ciclos de deuda, igual que ocurre en la economía, que hacen que cuando las acciones caen, esa deuda no se puede pagar porque el valor de las acciones ha bajado y entonces se da un desapalancamiento que baja todavía más el precio de las acciones porque aumenta la venta de acciones. Después, en línea con esto anterior, también existe una necesidad de liquidez en momentos de crisis. Si hay una crisis económica o del COVID, por ejemplo, y yo me quedo sin trabajo, evidentemente voy a vender mis acciones para poder pagar mis facturas. Entonces, esa necesidad de liquidez también aumenta, digamos, las ventas de acciones. Entonces, el siguiente factor sería que en momentos de crisis el futuro se vuelve impredecible.
Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, en el COVID se vio muy bien, disculpad, porque, claro, llegó un virus y la mayoría de gente de nuestra generación no habíamos vivido nunca algo así, con lo cual no sabíamos, no teníamos ni idea, y yo lo recuerdo a nivel personal, de qué iba a pasar con las acciones. En ese momento todo el mundo estaba preocupado de que hubiera una crisis económica y financiera que fuera como la anterior, como la crisis financiera del 2008. Pero muchas veces ocurre que las crisis vienen por lo que menos se espera, en este caso fue así, y los inversores, entre los que me incluyo, no teníamos ni idea de a dónde iba a llevarnos esta crisis. Entonces, en ese momento en el que el futuro se vuelve impredecible, como el valor de las empresas está en el futuro, tanto los ingresos futuros que nosotros esperamos como la tasa de descuento, o sea, digamos que los ingresos tienen menor visibilidad. Es mucho más difícil para nosotros predecir esos ingresos y sus beneficios. ¿Qué es lo que provoca eso? Provoca que la tasa de descuento que nosotros pondríamos en un modelo de valoración sería mucho más alta, porque el riesgo de todas las acciones es mucho mayor de repente. Esto ocurre también con los tipos de interés. Cuando los tipos de interés cambian, la tasa de descuento de repente aumenta. Entonces, si por ejemplo se juntan estos dos factores, como pudo pasar en la crisis de 2008, tenemos que las valoraciones de acciones han pasado de tener a lo mejor una tasa de descuento del 6% a una tasa de descuento del 10% de un mes para otro. Y eso puede hacer que las acciones valgan la mitad. Entonces, viendo la gráfica, parece muy fácil vender caro y comprar barato, pero en la práctica el propio valor intrínseco de las acciones puede cambiarte. Y entonces, al final, tu valor intrínseco siempre acaba haciéndolo mal también y llegando tarde. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Y me adelanto un poco a la presentación. Pues bien, para mí el error de estos dos puntos está en que cuando valoramos acciones no consideramos una situación sostenible. Es decir, la mayoría de gente, por lo que yo he visto, cuando valora acciones, incluye en la tasa de descuento los tipos de interés actuales. No piensa en si esos tipos son sostenibles en el tiempo o no. Por ejemplo, ahora los tipos están muy bajos. Para mí no tendría sentido poner unos tipos tan bajos en el descuento, sino unos tipos teniendo en cuenta las subidas que puede haber por lo que está subiendo la inflación. Lo mismo para el futuro impredecible. No tiene sentido, en momentos en que todo parece que va perfecto, descontar esa situación hacia el futuro. Vaya, suponer que el mundo va a ser de arcoíris. No sabemos qué problemas nos vamos a encontrar, pero sabemos que nos vamos a encontrar problemas. Entonces, eso es algo que hay que considerar en la valoración y es una de las cosas que el tenerlo en cuenta va a hacer que nuestra valoración se suavice, por así decirlo. Que en momentos de euforia nuestro valor intrínseco no suba tanto y en momentos de crisis nuestro valor intrínseco no baje tanto. Y eso nos va a dar oportunidades de inversión. Entonces, bueno, esto es algo que me parece fundamental y una de las conclusiones que quiero conclusiones prácticas que quiero que os llevéis de esta píldora, y es eso: cuando valoremos acciones, considerar que en el futuro va a haber problemas, aunque no sepamos aún cuáles son, y también que va a haber soluciones, aunque aún no sepamos cuáles son. Y así considerar una valoración, o sea, unos beneficios y una tasa de descuento que sean sostenibles en el tiempo. Y luego, bueno, me he entretenido mucho aquí, pero otra razón sería la intolerancia a la volatilidad que tiene la gente, porque cuando las acciones caen nos ponemos nerviosos, y luego el comportamiento de rebaño que nos lleva a, aunque nosotros hayamos hecho las cosas bien, si vemos que otros toman decisiones, seguirles en vez de continuar con nuestra confianza. Pero a pesar de eso, a pesar de las caídas, la bolsa hasta ahora siempre se ha recuperado y ha seguido subiendo. Entonces la siguiente pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué? O sea, ¿por qué, a pesar de que venga un COVID y la bolsa caiga un 30-40%, por qué yo tengo que comprar acciones confiando en que se va a recuperar? Pues bien, en primer lugar, una vez más, por el ciclo de euforia y miedo. En segundo lugar, algo muy importante, lo que os comentaba antes de las soluciones, porque el ser humano se adapta a los problemas y las empresas también. Entonces, si nosotros tenemos acciones de una empresa y el COVID supone un riesgo muy grande para ella, aún no sabemos cómo va a solucionar el problema. Pero si confiamos en la empresa, si hemos comprado acciones de una buena empresa, sabemos que seguramente lo vayan a solucionar. Entonces,
Por eso muchas veces el mercado subestima el valor de las buenas empresas, porque cuando viene una crisis, o sea, cuando vienen problemas que el mercado no espera, son las buenas empresas las que se van a adaptar mejor al problema. Y esto en el COVID se ha demostrado y se demuestra casi en cualquier crisis. Entonces, bueno, esto también es muy importante, confiar en nuestras empresas a pesar de que aún no sepamos lo que van a hacer. Entonces, luego, bueno, también, igual que teníamos necesidad de liquidez en tiempos de crisis, tenemos necesidad de inversión en tiempos de bonanza para proteger nuestra riqueza para cuando estemos mal en el futuro. Después, entender que a largo plazo el mundo mejora, bien por la selección natural, bien porque todos los humanos nos esforzamos en ello. Bueno, todos a lo mejor no, pero la mayoría. Y entonces, como el mundo mejora, la economía mejora y las acciones en general tienden a subir. Además de que el mundo mejore, otra razón es que ha habido un auge del capitalismo muy grande en el siglo XX, perdón, y esto, ojo, no tiene por qué repetirse en el futuro. De hecho, por ejemplo, el cambio climático puede suponer un palo importante para el capitalismo, a nivel de que vamos a tener que centrarnos más, quizás, en, digamos, reducir ciertos costes y reducir incluso la economía, el PIB y demás, para poder proteger nuestro planeta. Pero vaya, tampoco me quiero meter demasiado en este tema. Y luego, claro, yo os he puesto aquí un poco una pequeña trampa, porque la bolsa no siempre se ha recuperado. Warren Buffett, por ejemplo, dice que invirtamos en el S&P 500 porque América siempre va a ir bien. Yo personalmente, y no solo yo, Peter Lynch tampoco, no estamos de acuerdo con esa afirmación. ¿Por qué? Porque no todo tiene por qué ir bien siempre. Y una prueba o muestra es, por ejemplo, el índice japonés. Sí, el S&P 500 ha subido mucho, pero en el Nikkei 225, que es el índice más popular de Japón, fijaos lo que subió en 1990 más o menos y todavía a día de hoy no se ha recuperado. Entonces, por eso no basta con confiar en que las cosas van a ir mejor. Hay que entenderlo y hay que estudiarlo. Además, tampoco es sencillo predecir las caídas de mercado, y os he puesto aquí un ejemplo para que lo veáis, ¿no? Los analistas técnicos caen mucho en el sesgo de confirmación, porque cuando vemos un gráfico aquí, por ejemplo, es muy fácil decir, oh vaya, esto fue el pico, yo aquí tenía que haber vendido, y luego cuando está abajo, oh vaya, esto es el valle, yo tenía que haber comprado aquí. Pero en la práctica, os he puesto aquí una pequeña demostración para que probéis vosotros mismos desde casa si seríais capaces de saber si esto es un valle o es un pico, ¿vale? Porque yo veo esto y puedo decir, bueno, esto ha sido una burbuja que ha subido muchísimo y aquí se ha acabado la burbuja. Pero, oh vaya, fijaos todo lo que siguió subiendo, otro 50% más. Entonces llega a este punto y digo, ¿va a seguir subiendo o no? Pues la verdad es que no tengo ni idea, solo viendo el gráfico. Y bueno, fijaos todo lo que cayó. Entonces, el cerebro nos juega muy malas pasadas porque instintivamente, a cualquiera que os gusten un poco los acertijos y seáis curiosos, vais a ver esto y vais a tener ganas de intentar adivinar qué es lo que va a pasar viendo el gráfico. Pero la realidad es que el gráfico no te está diciendo, o sea, no te está dando las variables que necesitas para saber lo que va a pasar. Me repito con el ejemplo que puse en clase. Si quieres saber si va a llover, no tienes que mirar al suelo para ver cuántas gotas están cayendo. Tienes que entender el clima. Esto es lo mismo. Viendo el gráfico no vas a poder saber qué va a pasar con las acciones. Tienes que entender que la población japonesa está envejecida. Tienes que entender que allí, digamos, la productividad está disminuyendo, la personalidad de la gente y la forma de ser, cómo va la innovación, cómo van los costes, que están subiendo los precios. Muchas cosas que no están en este gráfico. Entonces, lo curioso de todo, de intentar hacer un timing de las burbujas y de las crisis, es que incluso viendo los factores externos, tampoco es fácil predecirlas. Os he puesto simplemente una diapositiva en la que se ven pues, muchos comentarios de muchos analistas, y esto lo iréis viendo a medida que invirtáis, que siempre están diciendo que va a haber una crisis por todas partes y en cualquier momento. Porque siempre hay motivos para pensar que es una burbuja. Entonces, bueno, ¿cuál es la conclusión que yo extraigo de todo esto? Pues que, de hecho, por ejemplo, por poneros un ejemplo sin ir más lejos, Peter Lynch decía que el momento en el que hay una burbuja es cuando hasta la chica que viene a limpiar a casa quiere comprar acciones, ¿vale? ¿Qué pasa?
Yo recuerdo que esto es algo que estaba ocurriendo hace un año, con las criptomonedas y con la bolsa. A mí me llamaba gente que no me había preguntado nunca por las acciones, amigos de mi padre, por ejemplo, para preguntarme cómo invertir. Y en Tesla, y en las acciones y demás, y en las criptomonedas. Y la realidad es que ha pasado un año, Tesla está más cara que cuando me preguntaron esto, y las criptomonedas están muchísimo más caras y la bolsa también. Entonces, no es nada fácil predecir o darse cuenta de cuándo hay una crisis o cuándo no. Lo importante, y para mí la conclusión que debemos de sacar, es que tenemos que ignorar todo este ruido, ignorar los gráficos, no intentar jugar a un juego que no se puede ganar e intentar jugar a lo que sabemos, que es esto. No, esto no es. Es la siguiente diapositiva, creo. Exacto. Es esto. 1. Aprender a valorar acciones. Si nosotros queremos darle dinero a alguien, tenemos que saber cuánto dinero va a generar. Si no, no tiene sentido darle dinero a esa persona. Con las empresas es lo mismo. Tenemos que aprender a saber cuánto dinero van a generar, aprender a valorar las acciones, y luego es tan simple como mirar dos variables, el precio y el valor. Cuando el valor esté por encima del precio, compramos. Cuando el valor esté por debajo, vendemos. Así de simple. Lo importante es ser realistas en ese valor para no caer en los errores que hemos comentado anteriormente. Entonces, bueno, para que veáis hasta qué punto es difícil hacer un timing del mercado, se habla mucho de una estrategia que es el dollar cost averaging, que es básicamente comprar acciones siempre con la misma cantidad de dinero de forma periódica. Es decir, en vez de comprar $800 de acciones en el día de hoy, comprar 100 en el día de hoy, 100 en un mes, 100 en otro mes, de forma que me prevengo ante no saber si estamos en el pico o estamos en el valle, porque eso es algo que en la práctica veréis que nunca es posible saber. Entonces, esta estrategia tiene sus ventajas, y es que como estamos invirtiendo en la misma cantidad de dinero, por ejemplo, si invertimos $100, cuando la acción caiga y esté a 10, compraremos 10 acciones, y cuando suba y esté a 20, compraremos 5. Con lo cual, siempre estamos comprando más acciones cuando la acción está más barata y por tanto es bueno. Pero ¿qué pasa? Que si los mercados suben mucho, es mejor comprar todas las acciones en el día de hoy. Y como históricamente los mercados han subido, esta estrategia, en la práctica, se puede ver que ha funcionado peor en el 71% de los casos, según esta estadística, que simplemente comprar acciones en el momento actual. Por eso, me repito, creo que la mejor estrategia, en mi opinión, siempre, es simplemente ceñirse a esto. Si yo creo que las acciones están baratas, independientemente de si han caído o han subido, las compro. Si creo que están caras, las vendo. Entonces, a pesar de tener esto claro, volvemos al principio, hay una serie de complicaciones que hacen difícil ejecutar esta estrategia. Vamos a ver un poco cuáles son. Vaya píldora que llevo 23 minutos y seguimos aquí grabando, pero creo que es muy importante. Vale. Bien, ¿cuáles son los errores que cometemos a la hora de ejecutar la estrategia? Pues bien, hay muchos. He puesto aquí algunos ejemplos que son los que se me han venido a la cabeza, pero iréis comprobando a medida que invirtáis que los vais a cometer. Yo apostaría a que todos. Yo personalmente diría que los he cometido todos. El primero es apegarse a las acciones. Esto pasa mucho. Si yo compro una empresa, normalmente va a ser una empresa que me guste, me voy a pegar a ella, y es muy malo porque en el momento en que te apegas emocionalmente dejas de ser objetivo con la acción. Y con las acciones hay que ser objetivo. Después, no vender una acción. Esta es buenísima. No vender una acción que ha caído, que yo tengo en cartera, porque estoy esperando a que se recupere. Psicológicamente, cuando tú compras una acción, es doloroso ver que has perdido dinero. Entonces, si ves que la acción ha caído un 5%, es muy habitual decir, no, me voy a esperar a que se recupere al 0% y así no vendo en pérdidas. Eso, racionalmente, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque el valor de la acción, no depende del precio. Entonces, si tú tienes un valor y un precio, y el precio está por encima del valor, vende las acciones. Da igual que hayas perdido dinero, vas a tener otra oportunidad mejor. Entonces, bueno, es algo psicológico, pero es muy importante luchar contra ello y no tener ese orgullo de hasta que no recupere la inversión, no vendo las acciones. Después, también es muy importante no obsesionarse con
intentar vender en el pico y comprar en el valle, porque como nadie sabe dónde están, es imposible. Nosotros solamente, como hemos dicho, reitero una vez más, nos tenemos que centrar en el precio y el valor. Después, otra cosa muy clásica es no comprar una acción porque ya ha subido mucho. Entonces, claro, como me he perdido la subida, ¿no? Pues, ya no voy a comprar la acción. De hecho, es que si compro, los que han comprado antes están ganando mucho más que yo, entonces voy a ir a por otra acción. Bueno, pues siento decirte que, por mucho que haya subido la acción, puede estar muy barata. Entonces, una vez más, tú solo tienes que fijarte en el precio actual y en el valor actual. Las acciones no tienen memoria, no saben a qué cotizaba anteriormente. Tú simplemente te tienes que fijar en esas dos cosas. Después, otra muy típica también, que es un poco el FOMO, cuando compramos algo sin estudiarlo porque no queremos perdernos la subida. Un error también muy típico. Y luego hay muchos sesgos, como el sesgo de confirmación, de que intentamos tener razón y entonces solo vemos lo que nos da la razón y no nos damos cuenta de todo lo malo que puede tener la acción. El sesgo de anclaje, que como nosotros tenemos en la cabeza que la acción cotizaba a un precio, creemos que ese es el precio justo de la acción, pero no tiene por qué. Entonces, el precio puede caer de un día para otro un 50% y como la acción, una vez más, reitero, no tiene memoria, da igual que ayer estuviera cotizando al doble. A ti lo único que te importa es que hoy cotiza a la mitad. Y ni siquiera la mitad. Lo único que te importa es que hoy cotiza a $150, por ejemplo. Y luego el sesgo de disponibilidad, que es el que, bueno, básicamente nos lleva a tomar las decisiones en base a solo nuestras propias experiencias. Es decir, por ejemplo, Elon Musk, por poner un ejemplo que se me viene a la mente, no quería que Tesla hiciera motos porque él estuvo a punto de tener un accidente de moto o de hecho lo tuvo, ya no me acuerdo, y decía que las motos no son seguras. Eso sería un sesgo de disponibilidad. Como él ha tenido un accidente, cree que no son seguras y no quiere fabricarlas. ¿Qué es lo que habría que hacer? Mirar datos y estadísticas para ver si son seguras o no y en base a eso tomar la decisión. Puede que Elon Musk lo haya hecho, pero es un ejemplo para que lo entendáis. Bien, esto yo lo he vivido personalmente con el ejemplo de Alibaba. Alibaba es una empresa que ha caído últimamente muchísimo en bolsa y la comunidad española de Twitter estaba un poco loca con Alibaba, por así decirlo, porque es una empresa que aparentemente parece que sea muy buena, ¿no? Porque tú ves un poco que es el Amazon chino, ves AliExpress lo bien que funciona, se está haciendo popular aquí, en China tiene muchísimas ventas y demás, y entonces, claro, cuando tiene una caída, por ejemplo, de $300 a 240, que es una caída del 20%, te puede parecer una muy buena oportunidad si ves que el PER, por ejemplo, aquí no sale, pero si ves que el PER está a 15 veces beneficios y Amazon, por ejemplo, está a 75 veces beneficios. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los inversores tienden a sobresimplificar las cosas para creer que tienen razón. Esto yo lo he visto muchísimo con Alibaba y es algo que también me gustaría transmitiros. En Twitter, día a día, y eso que intento dejar de seguir a estas cuentas y silenciarlas, hay mucha gente que para valorar una empresa coge la variable que más les beneficia. Por ejemplo, JD. JD es otra empresa de e-commerce china que tiene un múltiplo de precios sobre ventas muy bajo, ¿vale? Por ejemplo, la valoración creo que solo cotiza a lo mejor a 2-3 veces ventas. Entonces, la gente usa ese argumento para decir que está barata. Pero en la práctica, ¿qué es lo que te importa? Siempre te importa lo mismo. Te importan los flujos de caja futuros de la empresa descontados al presente. Entonces, cualquier otra variable que haga parecer que la empresa está barata no te sirve de nada. Lo único que te importa son esos flujos de caja. Y si está a 2 veces ventas, en el caso de JD, es porque tiene unos márgenes tan bajos que hacen que sus flujos de caja sean muy bajos. Y en el caso de Alibaba, si tiene un PER tan bajo, es porque, por ejemplo, según lo que yo vi así por encima, los márgenes se estaban reduciendo. En China hay muchísima competencia dentro del mundo del e-commerce. La empresa, la gestión era un poco discutible. Han tenido muchos problemas con el gobierno. Son una estructura BIE que puede dar problemas también. O sea, ahora ha resignado el CFO, en fin. Hay una serie de problemas que hacen que si simplemente nos fijamos en un ratio, estemos sobresimplificando, estemos intentando convencernos nosotros mismos de que está barata cuando realmente no lo está. ¿Vale? Hago mucho énfasis en esto porque es uno de los problemas más habituales o el que más quizás que veo en redes sociales y que, bueno, creo que os puede ser de utilidad. Esto es un vídeo, o sea que siempre si os interesa algo lo podéis saltar. Bien.
Dicho esto, la conclusión sería que lo que tenemos que hacer es dejar al margen las emociones, dejar al margen estos sesgos para centrarnos en ser racionales. Pero claro, ¿cómo? ¿Cómo ser más racional? Pues bien, para mí hay 2 pasos. No hay más. El primero es ser consciente de estas emociones, que eso lo acabamos de trabajar en la diapositiva anterior y a lo largo de toda esta píldora. Espero que cada uno lo siga trabajando. Y en segundo lugar, aprender a dominarlas. ¿Cómo aprender a dominarlas? Pues bien, esto es la parte final que nos queda en esta píldora. Hay una serie de estrategias que para mí nos ayudan a dominar las emociones. Vamos a ir una a una y vamos a ver por qué. La primera es aprender más. En mi experiencia os puedo decir que una cosa de lo que más me ha ayudado, o quizás lo que más, a no tener miedo y a no tener euforia es aprender. Aprender más que el resto. Porque aprender te da, primero, una seguridad, porque tienes el conocimiento para saber con mayor seguridad lo que va a pasar. Y 2, te da independencia, porque cuando sabes mucho, no dependes de lo que piensen los demás. Entonces, aprender es algo fundamental y aprender más que el resto te va a dar, te va a suavizar mucho tus emociones. Segundo, ser previsor. Es decir, no esperar a hacer las cosas en los peores momentos. Si tú actualizas tu valoración de la empresa cuando la empresa ha caído, evidentemente vas a vender en el peor momento, porque en ese momento el valor intrínseco va a bajar. Esto es además algo bastante curioso y que mucha gente sigue cometiendo el error. Cuando hay caídas, yo veo muchos tweets de gente que dice este es el momento para revisar tus valoraciones. No te equivoques. El momento para revisar tus valoraciones es cuando la empresa está subiendo muchísimo, cuando la acción no para de subir. Ese es el momento en el que tienes que decir, ¿estoy perdiéndome algo? ¿Hay algo que no he visto? ¿Qué riesgos se pueden encontrar dentro de poco o a largo plazo? Ese es el momento de revisarlo todo, tener todo listo para que cuando la acción caiga, tú tengas la seguridad de que vale más o hayas vendido ya porque te has dado cuenta de que no vale tanto. Ser previsor, importantísimo. Aprender más y ser previsor. Tercer lugar, estandarizar tu proceso de inversión. ¿A qué me refiero con esto? Yo lo he aplicado de 2 maneras. En primer lugar, ponerse a sí mismo reglas y normas que te hagan dejar al margen tus emociones y en segundo lugar, usar checklist. Es muy importante ser consciente de nuestros puntos débiles. Entonces, yo por ejemplo, a nivel personal, cada uno tendrá los suyos, sé que soy una persona bastante emocional. Aunque bueno, también depende con quién se compare, ¿no? Pero a mí me suele ocurrir que empiezo a investigar una empresa y me gusta tanto la empresa y me apasiona tanto que me entran ganas de comprar. Entonces, una regla que, fijaos como no la he cumplido en todas las ocasiones, pero me gustaría cumplirla más a menudo, y a veces sí que lo he cumplido, es nunca comprar una acción cuando termino de analizarla. Siempre dejar un margen de varios días o una semana. ¿Por qué? Porque es muy habitual, y esto lo comprobaréis, que cuando después ves las cosas en frío, cuando ya se te ha pasado la emoción de haber descubierto esa empresa, te das cuenta de que tiene sus problemas, de que no todo es tan bonito, igual que lo harías pues con una pareja o con un amigo. Entonces, muy importante para mí estandarizar el proceso, en primer lugar con una serie de reglas y normas, cada una de las que vayáis viendo que os hacen falta según vuestras debilidades, y luego utilizar checklist. ¿Por qué utilizar checklist? Pues bueno, esto es algo muy útil. Si nosotros estudiamos una empresa y queremos asegurarnos de que no se nos escapa nada, como nuestra memoria no es perfecta, pues es muy útil usar una checklist a nivel de, por ejemplo, comprobar siempre que no han vendido los directivos de la empresa acciones hace poco, comprobar que no van a tener problemas de liquidez, comprobar que no ha habido un fraude fiscal, comprobar que el CEO no es un mentiroso, es decir, una serie de cosas, ahora no se me ocurren todas, pero cada uno me parece algo útil y yo personalmente lo hago en la práctica, preparar una checklist para no olvidarse de las cosas que investigar. Un poco como un seguro de inversión, por así decirlo. Y luego, por último, pero no menos importante, hábitos. ¿Por qué hábitos? Porque el cerebro al final hay que educarlo. Entonces, los hábitos nos construyen, por así decirlo, y si nos creamos buenos hábitos, acabaremos haciendo las cosas mejor. ¿Qué hábitos nos podemos crear? Yo personalmente, os cuento algunos que hago yo. Intentar mirar poco los precios de las acciones. Si hemos dicho que a nosotros lo que nos importa es
el valor intrínseco y comprar cuando el precio esté por encima o por debajo, la única razón por la que deberíamos mirar los precios es si queremos comprar o vender. Y eso, tú puedes entrar al broker y poner órdenes automáticas de compra o de venta según el precio. Entonces no es necesario estar todo el día entrando a mirar el broker. Se puede llegar a convertir en una adicción y yo he notado que en momentos en los que tienes más ansiedad o por lo que sea, más estrés, miras mucho más los precios. Y esto es algo que es muy bueno evitar, y una estrategia práctica que yo he utilizado para evitarlo es no dejar los precios demasiado accesibles. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una aplicación donde miro las acciones, no ponerme en la pantalla de inicio un widget con el precio de las acciones, sino ponérmela a lo mejor un poco escondida para crear esa fricción para no estar todo el rato mirando el precio. Un ejemplo que yo os dejo. En segundo lugar, importantísimo, curar tus fuentes de información. Datos por encima de opiniones. ¿A qué me refiero con esto? Os voy a contar aquí una anécdota personal. Esto parece ya un podcast. Yo cuando me hice Twitter para invertir, de lo primero que hice fue buscar para mí un referente de la inversión, que era Emérito Quintana, y seguir en Twitter a todas las cuentas que seguía él. Directamente, no sé si seguía 200, 300, 800 cuentas, ya no me acuerdo, me metí en las cuentas que seguía y seguí a todas y cada una de ellas. Al cabo de un tiempo vino la crisis del COVID. ¿Qué me pasó? Me di cuenta de que tenía toda la timeline de Twitter, es decir, todos los tweets que me aparecían, muchísima gente en pánico por las caídas de mercado. Y me di cuenta de que eso no es lo que quería leer día a día. ¿Qué hice? Dejé de seguir a todas las cuentas que había seguido. ¿Por qué? Porque creo que es fundamental centrarse en datos y no en opiniones. Tú necesitas encontrar datos y extraer tus propias conclusiones. Pero el hecho de que alguien diga, creo que el mercado va a seguir cayendo, ¿qué te aporta eso? ¿Qué te aporta que una persona diga, creo que el mercado va a caer? O he vendido todo porque tengo miedo. Somos seres emocionales, entonces vamos a protegernos. Sabiendo eso, vamos a protegernos y vamos a priorizar los datos, que son la única información real y las opiniones son subjetivas. Entonces, vamos a, tanto en las noticias como en las redes sociales, seguir a cuentas que nos aporten datos, que nos aporten información útil y que no nos aporten simplemente emociones, miedo, euforia y demás. Y luego ya por último sería simplemente valorar las acciones sin mirar el gráfico, que esto es una práctica que hemos hecho en clase y básicamente consistiría en extraer el valor intrínseco solamente mirando las cuentas anuales de la empresa, investigando, pero sin mirar lo que ha hecho el gráfico. Cuando lo hagáis, veréis que sois totalmente independientes del gráfico y que el gráfico no es una variable necesaria para saber cuánto vale una acción. Y por tanto, si no es necesaria, lo que está haciendo en la mayoría de los casos es distraernos. Así que bueno, esto sería todo. Evidentemente, como ya os he dicho, es un tema muy extenso, se podría alargar mucho más, pero creo que con esto tenéis suficiente para darle un repaso a todo y tomar notas y apuntaros alguna estrategia que os sirva para gestionar las emociones en la inversión. Como conclusión, me gustaría recordar que lo importante y lo imprescindible es poner el foco en dos variables, el precio y el valor, y perfeccionar la valoración de las acciones, es decir, perfeccionar el valor que tenemos puesto, el valor intrínseco para cada acción, es lo que nos va a llevar a ser más racionales, a hacer las cosas mejor. Así que nada, esto sería todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y recordaros como siempre que toda la información y opiniones ofrecidas tienen un carácter totalmente educativo y no constituyen ningún tipo de asesoramiento de inversión. Ninguno de nosotros nos responsabilizamos del uso que hagáis de la información y de las opiniones contenidas. Y como siempre recordar que invertir es algo muy arriesgado, que podéis perder todo vuestro dinero y que para hacerlo es necesario contar con la formación adecuada o delegar en un profesional. Nada más y nos vemos, ya simplemente esperamos que os hayan gustado mucho las píldoras. Como siempre, no somos profesionales de la inversión, entonces hemos hecho lo que hemos podido para contaros nuestra experiencia y nuestros conocimientos. Nada más y me despido por aquí.